Buenos días y gracias a todos por acompañarnos en este programa de entrevistas. El día de hoy vamos a discutir sobre uno de los sociólogos más importantes e influyentes del mundo, Max Weber, en un momento en el que el mundo estaba sumergido en la revolución industrial. Para ello hemos llamado a diferentes sociólogos, abogados, para que nos puedan ayudar un poco respecto al tema sobre el horizonte de Max Weber. Para ello vamos a invitar a nuestro primer doctor, abogado, Cristian Manuel Bedia Fernández, quien nos va a ayudar con la pregunta: ¿quién fue Max Weber y cuál fue su contexto histórico? Respecto a la pregunta que tú ahorita me acabas de hacer, pues primero debemos saber un poquito más de Max Weber, o sea, saber de dónde es él, la biografía, y así poder acoplarnos un poquito más a lo que vamos a hacer después de esto, a desglosar todas las cosas, todas las aportaciones que él ha hecho para la sociedad misma. Entonces, mm, empezando por eso, nos vamos a ir a la biografía como tal. Ya. Max Weber pues fue un destacado sociólogo, economista y filósofo alemán. Nació como tal el 21 de abril de 1864 y falleció en Múnich el 14 de junio de 1920. Es conocido como uno de los fundadores de la sociología moderna y sus trabajos han tenido una influencia significativa en las ciencias sociales. Weber es especialmente famoso por sus estudios sobre la burocracia, la religión, el capitalismo y otras sin fin de ramas, así como por su desarrollo del tipo ideal en la sociología como tal. Ahora también debemos abarcar un poquito más del contexto histórico en el que él vivió. Weber vivió en una época marcada por grandes cambios y turbulencias sociales y políticas, tanto en Alemania como en el mundo en general. Su vida y su obra se desarrollaron durante un periodo de crisis del liberalismo capitalista. En Alemania, antes de la Primera Guerra Mundial, este era un tipo de intensa actividad política, intensa y social, con la aparición de diversas ideologías en el mundo, como el anarquismo, la socialdemocracia, el populismo, el marxismo y el nihilismo como tal. Weber fue uno de los precursores y también fue un liberal, democrático y reformista. Estos eventos no solo moldearon su pensamiento, sino que le dieron un contexto único para que él pueda desarrollar sus teorías. Para la siguiente pregunta vamos a o vamos a invitar a nuestro queridísimo doctor potosino Gonzalo Giovanni Vega Jaliri, que él nos va a ayudar a desarrollar la pregunta: ¿cuáles fueron las principales contribuciones teóricas que aportó Weber? Profundizando la pregunta, Max Weber, un destacado economista y sociólogo alemán del siglo XIX y principios del siglo XX, realizó varias contribuciones teóricas fundamentales que tuvieron un gran impacto en las ciencias sociales, también en la sociedad actual. En primer lugar, Weber es conocido por su análisis de la burocracia. Él describió la burocracia como una forma de organización eficiente y racional que se caracteriza por la división del trabajo, la jerarquía de autoridad, reglas claras y procedimientos estandarizados. Esta conceptualización influyó en nuestra comprensión moderna de las estructuras organizativas. En segundo lugar, Weber introdujo el concepto de acción social, diferenciando entre cuatro tipos principales: la acción racional con respecto a fines, la acción racional con respecto a valores, la acción afectiva y la acción tradicional. Este marco teórico es crucial para entender cómo y por qué las personas actúan de ciertas maneras en la sociedad. Un tercer aporte clave de Weber fue su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo. En este trabajo exploró las relaciones entre la ética calvinista y el desarrollo del capitalismo occidental, argumentando que la ética del trabajo duro, la acumulación de riquezas
y la reinversión de ganancias promovidas por el calvinismo fueron fundamentales para el surgimiento del capitalismo moderno. Además, Weber desarrolló el concepto de tipos ideales, modelos abstractos que los sociólogos utilizan para entender la realidad social de una manera simplificada pero útil. Estos tipos ideales permiten analizar y comparar fenómenos sociales complejos. Finalmente, Weber exploró el concepto de dominación y autoridad legítima, distinguiendo entre tres tipos puros: la autoridad tradicional, la carismática y la legal racional. Este análisis es esencial para comprender las bases sobre las cuales se ejerce el poder en las sociedades modernas. Exactamente, su concepto de racionalización en particular ofrece una lente a través de la cual podemos observar la evolución de las sociedades modernas. También tenemos a un invitado especial, que es el doctor Wilson Rodrigo Pumari Valverde, el cual nos va a explicar un poco de cómo contribuyó Weber a la sociología jurídica. Max Weber ha tenido un impacto duradero en la sociología y en otras disciplinas sociales. Sus ideas han influido en el estudio de la organización social, jurídica, la religión, la economía y muchos otros campos. Su enfoque en la comprensión de la racionalización y la burocracia sigue siendo relevante para entender las sociedades contemporáneas y sus desafíos. En resumen, Max Weber es reconocido como uno de los pensadores más influyentes en el campo de la sociología y las ciencias sociales en general, debido a su enfoque meticuloso en la comprensión de las estructuras sociales y las fuerzas que dan forma a la modernidad. Max Weber realizó importantes contribuciones a la sociología jurídica, estableciendo una base teórica y metodológica sólida para el estudio del derecho en su contexto social. Algunas de sus principales aportaciones incluyen teoría de la dominación y la legitimidad. En esta teoría, Weber vincula al derecho con los tipos de dominación. Según él, el derecho es una forma de legitimidad racional, sustentada en la aceptación racional de las normas y reglas por parte de las gobernantes y de los gobernados. Metodología del tipo ideal. Weber desarrolló la metodología del tipo ideal, una herramienta crucial en la sociología del derecho, que ayuda a conceptualizar y analizar fenómenos sociales complejos de manera objetiva y sistemática. Otro aporte que realizó Max Weber fue la sociología comprensiva. Su enfoque de la sociología comprensiva busca entender la acción social de los individuos en relación con el ordenamiento jurídico, destacando cómo las normas y leyes influyen en el comportamiento de los actores sociales. Los modelos ideales del derecho. Weber identificó 4 modelos ideales de derecho: material irracional, material racional, forma irracional y forma racional, proporcionando un marco para analizar diferentes sistemas legales a lo largo de la historia y en diversas culturas. Profesionalización del derecho. Según Weber, el proceso de profesionalización es esencial para la racionalización del derecho en las sociedades occidentales, asegurando la coherencia y la aplicación sistemática de las normas legales. Relación entre el derecho y la acción social. Weber destacó la importancia de coherencia racional entre fines y medios en el derecho, así como la conexión entre el sistema legal y las estructuras sociales y políticas más amplias. Claro, la forma en que Weber vincula el derecho con los procesos sociales y políticos es realmente reveladora, y en cuanto a su metodología, fue bastante innovador. La siguiente pregunta va para nuestro queridísimo sociólogo Reinaldo Suturi Cayahuanca. Estimado Reinaldo, ¿qué metodología usaba Max Weber para sus estudios? Respondiendo a la pregunta, Max Weber utilizó una metodología multifacética en sus estudios sociológicos, enfocándose principalmente en el método comprensivo y la construcción de tipos ideales. Estos enfoques le permitieron analizar y comprender la complejidad de los fenómenos sociales, económicos, políticos y culturales de su tiempo. Método comprensivo. Weber propone una ciencia de la realidad, cuyo objetivo es entender la realidad de la vida social, cultural e histórica. Según él, era esencial comprender los vínculos y significados culturales de las manifestaciones individuales que llevaron a que las cosas fueran de una manera u otra.
Concepto de tipos ideales, aquellos modelos teóricos que no existen en la realidad, pero que sirven para analizar y comparar diferentes fenómenos sociales. Por ejemplo, un tipo ideal de burocracia que incluye características claras como normas generales y funcionarios estables. Otras características metodológicas. Weber hablaba de la separación entre ciencias naturales y sociales. Weber criticaba la aplicación directa de los métodos de ciencias naturales y ciencias sociales, diferenciando los métodos específicos que capten la individualidad y subjetividad de los fenómenos culturales. Él criticaba el economicismo, rechazó la explicación exclusivamente económica de los fenómenos culturales y sociales. Argumentó que es esencial considerar las interrelaciones entre aspectos económicos, políticos, sociales y culturales, ya que todos influyen mutuamente en la configuración de la realidad social. La metodología Bernstein de Weber representa un enfoque más humano y contextualizado, permitiendo una comprensión más rica de la experiencia social. Para finalizar, tenemos a un último invitado, que es el doctor Jorge Javier Vargas Baptista, quien nos explicará un poco de cómo o cuál fue el impacto que causó Weber en la sociología moderna. Respondiendo a la pregunta que tú me acabas de hacer, Max Weber es una figura fundamental en la sociología moderna, con un legado que abarca múltiples áreas esenciales para el desarrollo de la disciplina. Las áreas que abarca son teoría social y la acción social, sociología de la religión, sociología económica y el capitalismo, metodología sociológica, sociología jurídica y por último, racionalización. Ahora vamos a hablar de la teoría social y la acción social. Weber propuso una teoría centrada en la acción social, clasificándola en acción tradicional afectiva, racional con arreglo a fines y irracional con arreglo a valores. Esta perspectiva destaca la importancia de las motivaciones subjetivas en las acciones humanas. Ahora hablaremos de la sociología de la religión. En la ética protestante y el espíritu del capitalismo, Weber argumentó que la ética protestante influyó en el desarrollo del capitalismo en Occidente, mostrando cómo las creencias religiosas afectan el comportamiento económico y social. Ahora hablaremos sobre la sociología económica y el capitalismo. Weber describió el capitalismo como un sistema caracterizado por la racionalización y la burocracia y analizó cómo las estructuras económicas se relacionan con otros aspectos sociales en economía y sociedad. Metodología sociológica. Introdujo el concepto de tipo ideal para analizar fenómenos sociales y defendió la objetividad en la investigación, criticando el positivismo y el determinismo económico de Marx. Sociología jurídica. Exploró la relación entre derecho y sociedad, abordando la legitimidad del poder y la racionalidad de la justicia, y analizó el papel de la burocracia en la modernidad. Racionalización y desencanto del mundo. Weber describió la racionalización como un proceso que organiza la vida social según principios de eficiencia, llevando el desencanto del mundo, donde el pensamiento racional reemplaza explicaciones mágicas y religiosas. Al cerrar esta conversación, reflexionamos sobre cómo influyen estas ideas de Max Weber en la actualidad para los debates actuales y ayudándonos también a comprender la complejidad de nuestro entorno. Agradezco a nuestros queridísimos doctores y sociólogos que nos han acompañado y nos han podido brindar su conocimiento. A nuestros oyentes también les agradezco por habernos acompañado en esta conversación y esperemos que todo lo que hemos hablado pueda generar que nuestros oyentes puedan crear nuevas ideas y nuevas perspectivas respecto a la sociología jurídica. Soy Juan Carlos Rodríguez Cruz, muchas gracias y hasta pronto.